En el Oro Verde, donde está hospedado el Flamengo, que va a disputar frente al Atlético Paranaense, que está hospedado en el Hotel Sheraton, la final de la Copa Libertadores de América en el Estadio Banco Pichincha. Pero es una calma de momento nomás, ¿no? Porque seguramente vamos a volver a ver lo que ayer, cuando llegaron los equipos a hospedarse en esos hoteles, esa algarabía de la hinchada brasileña que se ha tomado Guayaquil. Qué linda fiesta del fútbol que se está viviendo. Ojalá todo sea en calma y vaya como ha empezado, con esa alegría, con el desborde de fervor por sus equipos y que sea un espectáculo bonito. 7 de la mañana con 2 minutos, vamos a las entrevistas del día de hoy. Vamos hoy a tener entrevistas importantes a propósito de ese tema. El coronel Washington Chugá, él es comandante de la Unidad de Mantenimiento del Orden y coordinador de la final de la Copa Libertadores Guayaquil 2022. Y también nos va a acompañar Hugo Acero, ex secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, para analizar la situación del Ecuador, donde ha sido reconocido por el propio gobierno que el principal problema que enfrenta el país hoy es la inseguridad, sobre todo en algunos puntos del país. Hablé mucho, creo que me emocioné con lo del fútbol. Aunque no soy hincha de los equipos brasileños, pero me emocioné por esa fiesta que se dio en Guayaquil. Te contagiaste de esa alegría. Me quedé sin aire. Te contagiaste de esa alegría, de esa fiesta, porque la verdad es que también la gente que nos visita es alegre, ¿no? Se sienten en cualquier lugar que visitan de esta ciudad. Ambiente de fiesta en Guayaquil. Sí, vamos ahora sí con las noticias. Y 3 de los 7 consejeros de Participación Ciudadana comparecieron en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea dentro del juicio político en su contra. Lo hicieron el día de ayer. Así es, van a acudir los 4 restantes del día de hoy y se espera que todas las comparecencias en esta etapa de pruebas de cargo y descargo finalicen este viernes. Sí, realmente quienes fueron interpelantes para este juicio están confiando en que se apruebe el informe, que se valoren las pruebas y que se dé paso a la censura. Veamos. Con un máximo de 3 horas, 3 de los 7 consejeros de Participación Ciudadana presentaron este miércoles sus pruebas de descargo ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. La primera en tomar la palabra fue la consejera Sofía Almeida, quien aseguró que no existen causales para su destitución. Ante la remoción de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura ejecutada el 3 de abril, respondió, por ejemplo, que el Consejo acogió un informe del Ministerio de Trabajo que establecía un impedimento para que Murillo ejerciera cargo público. Hoy doy la cara para responder ante 3 acusaciones que claramente no tienen sustento. Respecto a la segunda causal presentada ante la comisión, en la que se cuestiona la designación del superintendente de ordenamiento territorial César Córdoba por un supuesto conflicto de intereses con el entonces presidente del Consejo, Cristian Cruz, dijo que siempre se mostró contraria a él. Yo no voté en esa aprobación. Incluso es público que yo me encontraba en un grupo en desacuerdo con el ex presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz. La omisión también es una responsabilidad. Al respecto, el consejero David Rosero aseguró que en caso de existir esta causal, quien debió estar en este juicio debió ser Cristian Cruz. Que hay una incoherencia con esta causal. Señalo que las pruebas de los asambleístas antes mencionados no justifican sus pretensiones. Los consejeros coincidieron en solicitar el archivo del juicio político. Las comparecencias se extenderán hasta el viernes, tras lo cual empezará la redacción del informe que posteriormente pasará a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. 7:05. La justicia de los Estados Unidos incorpora a sus investigaciones sobre corrupción al exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador en el gobierno de Rafael Correa, Nilsen Arias, por corrupción y lavado de activos a través de cuentas bancarias en ese país. De acuerdo con investigaciones del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, el FBI, que datan desde hace un año, Arias habría recibido pagos de sobornos por cerca de $14 millones. Nilsen Arias fue detenido en agosto del año anterior, pero salió libre gracias al pago de una fianza de $1 millón. Él estaría colaborando con la justicia de Estados Unidos.
7:06 de la mañana y agentes de la Dirección Nacional de Antinarcóticos decomisaron ayer 2 toneladas de cocaína. La droga fue localizada en una bodega ubicada en Pascuales, en Guayaquil, lugar donde se almacenan contenedores. Sí, y este alcaloide fue trasladado a ese sitio para encaletarla en un contenedor y luego el objetivo era llevarlo al puerto marítimo con la finalidad de enviarla a Europa. Las autoridades darán a conocer sobre este decomiso detalles en las próximas horas. Y el cadáver de una mujer fue hallado en una maleta en Montañita, esto en la península de Santa Elena. Increíble, el cuerpo fue encontrado este miércoles dentro de la habitación de un hotel de este balneario y estaba en estado de descomposición. Sí, precisamente el olor del cadáver es lo que habría alertado a los trabajadores del hotel, a quienes realizaban limpieza, a quienes se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo e inmediatamente pues llamaron al ECU 911. Llegó hasta el lugar a través de un equipo especializado de la policía para investigar este hecho. La zona fue acordonada para proteger la escena. Y de lo que han dicho hasta ahora, pues Milton, ella habría llegado con su pareja a este hotel, de él no se conoce nada y sería una turista de nacionalidad peruana de aproximadamente 30 años. Desde ayer se vende ya en el país la nueva gasolina Super Premium de 95 octanos, cuya calidad se pondera respecto al resto de gasolinas. Ayer en el evento de lanzamiento que se realizó en Quito no llegaron ni el ministro de Energía ni el gerente de Petroecuador. Bueno, un tema importante, ¿no? Porque esta gasolina Super Premium al mismo precio reemplaza a la gasolina Super 92. Con esto se abre una gama de mejor gasolina, de mejor combustible en el país. Entonces tenemos la Super Premium 95 que reemplaza a la Super 92. Tenemos la Eco Plus 89 octanos que todavía no está disponible en todo el país. Tenemos 2 gasolinas de menor octanaje. Sí, y hablar del precio, Milton, en Petroecuador han dicho pues que el galón de esta gasolina Super Premium 95 se lo va a vender en $4.27 igual, pero hay que recordar que el 12 de cada mes ese precio se revisa, ¿no? Sí, hay que valorar entonces esa variedad de mejor combustible que ahora tenemos en el país. También se mantiene la Eco de 85 octanos al precio de la Extra 240 de 85 octanos. Estamos con este precio sugerido, estamos cumpliendo lo que dice el reglamento de regulación de precios de los derivados de hidrocarburos. El margen de comercialización está libre, conforme lo dicta el reglamento de regulación de precios. Es decir, que pueden subir o bajar el margen. No importa el valor que tiene un vehículo en el mercado, lo que interesa es la tecnología. Todas las nuevas tecnologías que ya vienen con estándar Euro 5 y Euro 6 van a requerir este combustible de mejor calidad. 7 y 9, otros temas. El Consejo Nacional Electoral aprobó las reformas al reglamento de debates. Esto para las elecciones seccionales de 2023, donde se deben realizar 17 debates para prefectos y 21 para alcaldes. Belén Merizalde informa. Esta es la primera vez que el Consejo Nacional Electoral deberá realizar 38 debates en unas elecciones seccionales. Por ello, realizaron algunas reformas al reglamento de debates que regía para el debate presidencial de 2021. Es una experiencia nueva, definitivamente, y es posible que en el camino cometamos errores. Contaremos con un Comité Nacional de Debates integrado por académicos y representantes de gremios profesionales y de la sociedad civil, que elaborarán los ejes temáticos, bancos de preguntas. En los próximos días se espera que se apruebe también el manual de debates, con el cual se especificarán varios puntos de estos espacios que buscan que la ciudadanía tenga un voto informado. En este manual de debates se establecerá ya con mayor precisión la metodología a utilizar por parte de los participantes. Durante los próximos días, el Consejo Nacional Electoral también definirá qué personas compondrán el Comité Nacional de Debates. Algo de la agenda para hoy 27 de octubre a las 9 de la mañana habrá una rueda de prensa
simulacro y las acciones articuladas para llevarse a cabo el 24 de noviembre en la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad en el EQ 911. A las 10 de la mañana se realizará la continuación de la sesión número 801 del Pleno de la Asamblea Nacional para tratar el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Personal Disciplina de las Fuerzas Armadas. No me quedó clara la rueda de prensa a las 9, ¿simulacro de qué? A las 11 de la mañana el presidente de la República, Guillermo Lasso, asistirá a la ceremonia militar por conmemorarse el 72º aniversario de la FAE, la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en la plataforma de la Base Aérea Ecuatoriana. Y a las 11 de la mañana se realizará la presentación del perfil de país según Igualdad de Género Ecuador, será en el Centro de Arte Contemporáneo. 2 de la tarde, sesión de la Comisión de Fiscalización, es el juicio político contra los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo que decíamos, siguen compareciendo los consejeros, será turno de Gabriela Estupiñán, de Ivette Estupiñán y de María Fernanda Rivadeneira. Con eso de aquí nos vamos entonces a nuestra primera pausa. 7:16, noticias internacionales. En Estados Unidos, en Nueva York, busca cómo ayudar a los más de 17,000 solicitantes de asilo que han llegado desde abril, cuando el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, comenzó a enviar a miles de migrantes desde la frontera con México a los estados demócratas en el norte, en protesta por la política migratoria del presidente Biden. En su mayoría son venezolanos, aunque también hay colombianos, nicaragüenses o centroamericanos en general, ¿no? Los solicitantes de asilo no pueden trabajar legalmente de manera inmediata en Nueva York. Pidió al gobierno federal que les permitan trabajar de inmediato y no hasta dentro de 6 meses. Así es. Otro tema, son las 7 de la mañana, 17 minutos. Tras la nueva medida especial para migrantes venezolanos implementada por la administración Biden, partió el primer vuelo de repatriación hacia Caracas de personas que estaban en México a la espera de ingresar a los Estados Unidos. Según medios locales, el vuelo salió desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de la Ciudad de México hacia el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar, en Caracas. Unos 100 venezolanos fueron trasladados a Caracas con una tarifa diferencial de un poco más de $200. Organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron que las fuerzas de seguridad de Irán abrieron fuego contra manifestantes reunidos el miércoles en la ciudad de Masha Amini. Unas 2,000 personas se reunieron en un cementerio del Kurdistán iraní, donde está enterrada la joven, para presentar sus respetos al final del periodo de luto de 40 días. Previamente ya habían denunciado que las fuerzas de seguridad advirtieron a los padres de la joven que no celebrarán ningún acto de conmemoración. La justicia iraní anunció que imputó a 300 personas más, con lo que el número oficial de encausados por las manifestaciones ya supera el millar. La Cámara de Representantes de Colombia aprobó el proyecto de ley de paz total, que con esta votación ya tiene luz verde para abrir las vías de negociación y sometimiento judicial para grupos armados propuesto por el presidente Gustavo Petro. Esta iniciativa pasará al trámite de conciliación con el texto aprobado por el Senado y posteriormente a sanción presidencial. Desde su llegada a la presidencia el 7 de agosto, Petro ha impulsado la paz total, una ambiciosa apuesta con la que busca sentarse a negociar con los grupos al margen de la ley que todavía operan en el país y lograr un acuerdo como el que se alcanzó en su momento con las FARC, que incluía algún tipo de acuerdo jurídico o de sometimiento a la justicia. Son ya las 7:19 de la mañana. Nuevamente nos vamos a una pausa, Milton y amigos. Ya regresamos. 7:23 de la mañana. A esta hora nos acompaña Hugo Acero, ex secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Igualmente, gracias por la invitación. Me siento muy feliz de estar aquí. Bueno, y nosotros también de que nos pueda acompañar esta mañana. Hace unos meses atrás conversábamos de lo que estaba pasando aquí en Ecuador. Usted conoce el país, algunas ciudades del Ecuador, y la violencia continúa, ¿no? En lugar de quizás ver que estos índices delictivos van bajando, más bien vemos que se van extendiendo a otras zonas del país. En su momento hablábamos de lo que pasaba en Guayas, en la zona 8, Guayaquil, San Borondón y Durán. Estrategias del gobierno que se implementan, pero la violencia no disminuye, sino que aumenta. ¿Qué lectura hace usted de esta situación? Bueno, lo primero, los indicadores muestran desde luego un incremento de la violencia, particularmente en lo que tiene que ver con los homicidios. Ecuador llegó a tener una tasa muy cercana a 7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hace cerca de un año estaba ya en 14 y seguramente va a ser este año un poco más alto. Entonces es preocupante, digamos, ese incremento, sobre todo de la violencia homicida.
Violencia homicida que en la mayoría de los casos está asociado a crimen estructural, a crimen ligado a narcotráfico y actividades delincuenciales derivadas de ese negocio, básicamente rentas conexas. Ahora, claro, el gobierno ha dicho vamos a hacerle frente a este crimen organizado, pero hablamos ya de bandas de más de 4.000 integrantes, decía un policía, señalaba una de ellas, solo en una ciudad, en una provincia más bien del país, y él decía, ya no hablamos de bandas pequeñas, sino de carteles. Y ante eso lo que vemos es quizás esa diferencia, ¿no? Mientras ellos llegan a sus ataques donde sea, con fusiles, tenemos una policía que va con una pistola, que se siente hasta cierto punto en desventaja. Yo a veces me pienso en lo que a Colombia le sucedió de manera particular en esta guerra y lucha contra el narcotráfico de los años 90, ¿no? Teníamos también una policía en esas condiciones, realmente, frente a los dos carteles muy grandes que eran el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Y ese fue un proceso de fortalecimiento que comienza en los 90, con el apoyo desde luego de los Estados Unidos, pero también con una inversión muy grande desde el punto de vista de Colombia. Un fortalecimiento que llevó a cambios profundos en la policía, a una reforma de la policía en comienzos de los años 90 y a unos cambios no solamente humanos, que fueron muy importantes de formación e inclusión de muchos profesionales a la policía, sino también técnicos. Y en ese sentido el proceso se fue nivelando en términos de lucha contra el narcotráfico. Entonces hay que hacer esos esfuerzos por fortalecer la institucionalidad y no solamente la policía. Es que este no es un problema solamente de la policía, es un problema también de justicia, es un problema también de los presidios y ahí hay que hacer los esfuerzos necesarios por parte del Estado para fortalecer todos los temas de seguridad y justicia. Milton. Hugo, buenos días. Hablemos un poco de ese fortalecimiento que usted menciona a la policía y en el que está empeñado el gobierno, pero no se ve en la práctica, por lo menos hasta el momento. Ese fortalecimiento debería ser o empezar por dónde, por dotación de vehículos, por dotación de armamento, por cambiar la estructura de formación de la policía, por aumentar el número de efectivos, ¿por dónde iniciar? Digamos que desde el punto de vista del fortalecimiento institucional, parte de las cosas que dijiste es lo que hay que hacer. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande desde el punto de vista económico. El país requiere un plan estratégico para enfrentar las distintas criminalidades, hablar del tema del narcotráfico, digamos, y los derivados y los problemas que tiene, desde luego debe tener una estrategia y un plan, garantizar la seguridad de los ciudadanos de manera integral y el acceso a la justicia también de manera integral es fundamental. Entonces hay que tener un plan estratégico de seguridad y justicia, un plan estratégico que desde luego involucra lo que has planteado, e involucra un proceso de mejoramiento no solamente humano, técnico, sino también humano de las instituciones de seguridad y justicia. Son esfuerzos del Estado que requieren recursos. Entonces, digamos, uno es lo que precisamente una de los investigadores también del país, aquí de Ecuador, como Fernando Carrión ha venido presentando. Se requiere, digamos, una estructura institucional que decida quién dirige la política, desde el punto de vista del gobierno, desde el punto de vista del Estado. ¿Qué instituciones están involucradas? Porque no es solamente la policía, como digo, es temas de las instituciones de justicia, pero también las instituciones de seguridad. Y seguramente hay que trabajar con alcaldes y gobernadores, porque esto en los territorios está un poquito complicado. Entonces hay que crear una estructura que defina esto. Hay que tener un plan estratégico para enfrentar las distintas criminalidades, pero de manera particular todos los retos que impone el narcotráfico y todos los negocios conexos, como el tema de la extorsión, el sicariato y una cantidad de actividades que están afectando, desde luego, la seguridad, el secuestro, el comercio de armas, muchas cosas que están ahí detrás que definitivamente hay que enfrentar. Y el otro elemento, que es completamente claro, si no se tiene recursos es muy difícil. Digamos, Colombia, la gente dice, no, pero es que recibió plata de los Estados Unidos. No, vivir de la cooperación no es bueno, es importante, pero no es suficiente. Colombia tuvo que invertir 10 veces más de lo que recibió de la cooperación norteamericana. Y desde luego hubo un impuesto al patrimonio, hubo un impuesto para las personas, particularmente las que más tienen, y con ese recurso se pudo fortalecer precisamente las instituciones de seguridad y justicia. Y en temas de atacar este tipo de estructuras se requiere de manera muy fuerte el trabajo en temas de inteligencia e investigación criminal. Como digo, no es solamente desarrollos técnicos, carros, motos y demás, es también el fortalecimiento humano.
de las instituciones de seguridad y justicia. Y cuando digo instituciones de seguridad y justicia, pasa también por los fenómenos de cárcel. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande por recuperar la gobernabilidad al interior de las cárceles y creo que en eso se está trabajando y debe tener todo el apoyo por parte no solamente de los ciudadanos y de la sociedad, sino del Estado en su conjunto. O sea, el dinero para fortalecer a la fuerza pública tiene que salir del mismo Estado, del mismo gobierno. ¿No ve usted acertada una política como la que está implementando el presidente Lasso de decirle al mundo, sobre todo a Estados Unidos, el narcotráfico también les afecta a ustedes, así que me colaboran? Hay que trabajar con los Estados Unidos, eso es completamente innegable, hay que trabajar con los países europeos e inclusive hay que trabajar con los países de la región, con Colombia particularmente, con Perú, con los países de la región porque este es un problema transnacional. Aquí no están solamente unas mafias de colombianos, unas mafias de ecuatorianos, no, hay mafias transnacionales trabajando este tema y están aquí y eso se requiere una cooperación internacional. Pero de ahí no va a salir la gran cantidad de recursos que realmente se requieren. Yo creo que hay que hacer conciencia clara que se requieren recursos importantes para fortalecer la institucionalidad de seguridad y justicia y los ecuatorianos van a tener que contribuir precisamente con ese fortalecimiento. En el caso colombiano se creó un impuesto al patrimonio, un impuesto que lo pagaron los más ricos del país, que lo pagaron la gente que tenía mayores ingresos, que tenía mayores recursos. Y ese impuesto fue el que posibilitó el fortalecimiento de las instituciones y que el Estado lograra equilibrar esa lucha que se tenía contra estructuras criminales. Yo creo que, y particularmente no se hizo solamente contra el tema del narcotráfico, nosotros teníamos otro problema grave que era el fenómeno de las guerrillas. Pero Hugo, y todo esto, ¿en cuánto tiempo vale la pena también citarlo, no? Porque lo cierto es que como vivimos esta zozobra, estos índices que usted dice, estos indicadores que van en aumento, queremos todo para allá y vienen estos anuncios de ya se va a equipar a la policía, ya hemos asignado los recursos, pero no vemos que eso se materializa. Meses atrás, un viaje de una comitiva a Israel, ya estamos trabajando en que llegue lo que acordamos con Israel. Se dice también meses atrás vamos a lanzar este plan Ecuador, vienen visitantes de Estados Unidos, pero en la práctica no se ve el resultado de todo eso. Entonces, quizás recordar cuánto tiempo les tomó a ustedes en Colombia también. Como digo, nosotros sufrimos una guerra muy fuerte, sobre todo a finales de los 80, comienzos de los 90, con los dos carteles grandes que teníamos, el cartel de Cali y el cartel de Medellín, y pasaron definitivamente varios años. El proceso de fortalecimiento de la policía comienza a comienzos de los 90 y se da durante todos los 90, y los resultados que se comienzan a ver en reducción de la violencia, habiendo comenzado en los años 91, 92 y hacia adelante, los resultados comenzaron a verse en el país, sobre todo en las grandes ciudades, por ahí tipo 95, 96. Cuando era subsecretario de Seguridad, nosotros recibimos una ciudad con una tasa de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes. En Bogotá, una ciudad en ese momento de 7 millones de habitantes, cuando era subsecretario, mataban 4.350 personas al año. Ya 9 años después, comenzamos a reducir a partir del año 1994, y 9 años después la tasa estaba en 24, hoy la tasa está en 14. Entonces se ha logrado bajar de manera sustancial la violencia y ha habido un desarrollo, pero se requiere un plan estratégico. Pero usted decía, no solo es un tema de la Policía Nacional, ¿no? Y ahí quiero preguntarle quizás su opinión también sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Acá en el país últimamente se debate eso, si se debe cambiar ese rol, ampliar ese rol que hoy tienen más allá de el control de las fronteras, del control de armas quizás. Incluso el presidente trató de proponer ese apoyo complementario a través de una consulta popular, pregunta que no recibió quizás la respuesta que él esperaba. ¿Cabe ese análisis también considerando la situación actual? En el caso colombiano, digamos, las fuerzas militares estuvieron involucradas en el conflicto armado. Un conflicto interno que teníamos desde los años 60. Hoy tenemos algunos, solamente queda un grupo guerrillero, que es el Ejército de Liberación Nacional, pero llegamos a tener entre 8 y 10 grupos guerrilleros. El más grande, desde luego, fue las FARC, y solamente hasta el 2016 logramos, digamos, el presidente logró, y el gobierno de Juan Manuel Santos logró la paz con este grupo. Pero sí hubo un cambio entonces de estas... Pero las fuerzas militares estuvieron involucradas, digamos, en ese conflicto, y no estaba tan lejanas
digamos, de los otros conflictos derivados que tenían que ver con narcotráfico y demás. Ahí había una cooperación importante, pero el liderazgo frente a los temas del narcotráfico lo llevó la policía. Pero no podemos negar que el ejército y las fuerzas militares estuvieron cerca trabajando. Los mayores golpes que se dieron, no solamente contra las guerrillas, sino también con las estructuras criminales, se dieron en procesos de cooperación, de inteligencia y operatividad de las dos fuerzas. Milton. Yo le voy a dar unas cifras y usted me va a decir cuál es la gravedad del asunto en el Ecuador. En el lado colombiano, de la frontera con Ecuador, operan 5 grupos que se derivaron de las FARC básicamente y que están dedicados básicamente al narcotráfico. En el Ecuador se sabe que hay 9 bandas de crimen organizado que habrían reclutado a unas 25.000, 30.000 personas. Tenemos 40.000 miembros de Fuerzas Armadas, 52.000 miembros de Policía Nacional. Tenemos una tasa de 18 por cada 100.000 habitantes en asesinatos. En Esmeraldas la tasa supera el 48 en este momento. Va a terminar siendo una de las 10 más violentas del mundo. ¿En qué estamos? Son cifras que preocupan y son sobre las que hay que trabajar. O sea, el objetivo es cómo se logra en primera instancia reducir, digamos, esa violencia homicida, y hay que concentrar los esfuerzos precisamente donde se está presentando los mayores incrementos. Yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo conjunto entre las distintas unidades de seguridad y justicia. O sea, yo insisto sobre el tema de justicia. El tema es dónde está la fiscalía, qué se está haciendo desde el punto de vista de la investigación criminal, qué están haciendo los jueces, cuáles son las reformas que se requieren. A veces siempre nos quedamos, es que tenemos que hacer una reforma a la justicia y ahí nos demoramos varios años. Con lo que hay se puede trabajar, y es necesario desde luego enfilar, seguramente se necesitan algunas reformas, porque es que estamos ante un crimen cada vez más organizado, estamos ante empresas criminales. Y un crimen que busca infiltrarse, Hugo, porque justamente esto, de 50.000 aspirantes de la Policía Nacional se detectó que 15.000 por lo menos tienen antecedentes penales y muchos de ellos pertenecen a grupos del crimen organizado, es decir, quieren infiltrarse. Además, aquí se está pensando aumentar el número de policías, pero hay un requerimiento que pide con desesperación la fiscal general del Estado por 500 y pico de fiscales más. Sí, y desde luego seguramente, digamos, hay que mirar, y eso se puede aumentar, pero también se requieren instrumentos frente a un tema de una rentabilidad tan alta y con la capacidad de corrupción tan alta, pues que es muy riesgosa para las instituciones de seguridad y justicia. Hay que trabajar precisamente en el atacar digamos, las rentas criminales, en cómo atacar el lavado de activos, cómo efectivamente mirar, no solamente quitarle los recursos a estos criminales que están, digamos, dedicados a estas actividades, sino cuáles de esos recursos están beneficiando a algunos servidores públicos deshonestos que terminaron en corrupción, y el Estado en eso debe ser contundente. En el caso de las fuerzas, debe haber un trabajo de contrainteligencia para saber quiénes están, digamos, quiénes han sido corrompidos, porque eso hay que detenerlo en algún momento y atacarlo, pero también hacia afuera, qué otras personas, qué otras instituciones y qué otros sectores están involucrados en esto. Esto no son solamente unos grupos criminales que se están enriqueciendo, no. El dinero corrompe demasiado y corrompe sectores privados y sectores públicos, y en ese sentido el Estado debe orientar acciones. Seguramente ahí se requieren las reformas de manera específica para atacar precisamente ese crimen transnacional, pero se requiere también la cooperación y el trabajo en equipo con los países de la región. Porque está Colombia, y Colombia tiene no solamente una experiencia, sino que además de Colombia es donde viene parte de la droga que sale por Ecuador, y gran parte se queda aquí, y hay que trabajar. Y yo sé que lo están haciendo y se están acercando, pero debe ser el contundente del trabajo de los gobiernos para enfrentar este fenómeno. Y hay que trabajar con los Estados Unidos, y hay que trabajar con los europeos, y hay que trabajar con la comunidad internacional interesada precisamente en atacar este tipo de problemas. Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan un buen día. Gracias a ustedes por la invitación y grato estar nuevamente aquí en Ecuador. Vamos a una pausa, pero enseguida regresamos con más. Son las 7:43 de la mañana. Este bloque se lo vamos a destinar, Milton, amigos, a la Copa Libertadores. Les proponemos ver la toma nuevamente de los hoteles donde están hospedados los dos equipos. Ahí vemos el Oro Verde, donde está uno de estos
están concentrados, ¿no? Uno de estos equipos brasileños que ayer tenía sus calles alrededor copadas de los hinchas del Flamengo, correcto. Y en el lado inferior derecho está el Hotel Sheraton, donde está concentrado el Atlético Paranaense. Las dos hinchadas que se encuentran además por diferentes sitios de Guayaquil. Ayer estuvieron en Puerto Santana, estuvieron en Malecón. Bueno, esa alegría que se vio ayer, ¿no? Sí, ya estamos a 2 días de que se juegue esta final de la Copa Libertadores. Ya, como tú decías, equipos acá, las hinchadas también acá. Y eso ha llevado a que se cierren pues algunas de las calles aquí en la ciudad. Bien, vamos ahora en vivo con Luis Alfredo Zúñiga, que está en ¿cuál de los hoteles? No, en los exteriores del estadio. Ah, ni lo uno ni lo otro. Entonces vamos al estadio. Ahí está. Linda la toma del estadio. Ahí, ahora sí. Luis Alfredo, buenos días. ¿Cómo están? Liz, Milton, amigos televidentes, muy buenos días. En efecto, 7 de la mañana con 44 minutos. Estamos sobre la avenida Barcelona frente al Estadio Monumental Banco Pichincha, en donde se va a jugar esta final única de la Copa Libertadores. Y sí, en efecto, hay un operativo de seguridad y de movilidad. En cuanto a seguridad, se lo han mencionado, 10.000 uniformados, entre ellos 500 militares que se van a encargar de las inmediaciones del estadio, también al interior y sus alrededores. Podemos observar también que en esta hora ya en esta vía se ha instalado a lo largo de la noche un vallado a lo largo de esta extensa vía que a partir de las 10 de la noche de este viernes va a estar cerrada al tránsito vehicular y va a estar totalmente peatonalizada para que realmente se pueda dar con tranquilidad el movimiento de los hinchas el día del partido. De igual manera, hay otros cierres viales temporales en los alrededores de los hoteles y de las canchas en las cuales van a realizar su entrenamiento los equipos, pues como bien lo han mencionado, tanto Atlético Paranaense como Flamengo ya se encuentran en Guayaquil. Llegaron durante la tarde de ayer y realmente hubo gran expectativa y movimiento. ¿Qué fue lo que ocurrió durante la llegada de ambos equipos brasileños? Se lo presentamos en el siguiente reportaje de nuestra compañera Luisa María Heredia. Veamos. Fue exactamente a las 14 horas con 20 minutos de este miércoles 26 de octubre que la plantilla de Flamengo tocó suelo guayaquileño. El equipo brasileño arribó 72 horas antes de que en la cancha del Estadio Monumental Banco Pichincha se juegue la final única de la Copa Libertadores. Los jugadores salieron por la entrada de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que está ubicada en el sector de la Tarazana, al norte de la ciudad. No tuvieron contacto con la hinchada, tampoco con la prensa. Directamente se dirigieron hacia el Hotel Oro Verde, ubicado en el Boulevard 9 de Octubre, centro del puerto principal, donde se concentrarán hasta el día del partido con el Atlético Paranaense. En los exteriores, los aficionados los esperaban. Nosotros estamos muy motivados para ganar una más. El tricampeonato de la Libertadores. Atlético Paranaense, por su parte, llegó pasadas las 16 horas a Guayaquil. De la misma manera, los jugadores fueron trasladados directamente al Hotel Sheraton, al norte de la ciudad, donde se concentran. En los alrededores también se dieron cita a los hinchas. Y en Guayaquil también está ya la Copa, el trofeo que el campeón de la Libertadores se llevará. Es su tercer paso por la ciudad, pero en esta ocasión recorrió sitios icónicos del puerto principal, como el sector de La Perla en el Malecón, el hemiciclo de la Rotonda y la escultura de Juan Pueblo, hasta quedar exhibido en el Palacio de Cristal, donde desde las 16 horas de este miércoles funciona la Embajada del Hincha. Me siento muy contento porque yo primera vez que veo la Copa aquí, personalmente, es increíble. Se trata de un lugar ideado para verdaderos aficionados. Los hinchas podrán visitar el Museo de la Gloria Eterna y repasar la historia de la Copa Libertadores por medio de artículos de jugadores y equipos que hicieron historia en esta competencia. Luisa María Heredia, 24 horas. Y como lo pudieron observar, ese fue el movimiento y la llegada de ambos equipos, tanto de Flamengo como de Atlético Paranaense acá en Guayaquil a 2 días de la final. La hinchada también está presente de ambos equipos, recorriendo la ciudad, Puerto Santana, Avenida 9 de Octubre, el Malecón 2000, el Museo del Hincha. Realmente acá en Guayaquil se vive todo un ambiente de fútbol y de fiesta. Y por supuesto esperamos que se dé este evento deportivo de la mejor manera para que vengan muchos más. Y a los guayaquileños, los anfitriones, también a tratar a los visitantes de la mejor manera. Es la información a esta hora de la mañana, 7 con 47 minutos. Continúan con más en estudios. Muy buenos días. Buenos días, Luis Alfredo. Gracias por la información. Quiero saludar a esta hora al coronel Washington Chugá. Él es el coordinador
de todo el dispositivo de seguridad de la final de la Copa Libertadores. Coronel, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Lo que le quiero empezar preguntando es cómo ha estado todo esta antesala a la final, la llegada de miles de hinchas, cómo está el orden público en este momento. Muy buenos días, gracias por la invitación a este prestigioso medio de comunicación con el fin de poder informar todas las acciones preliminares que hemos tenido que hacer. Previo a este magnífico evento, pues nuevamente las instituciones del Estado se ponen a prueba en un evento magno. Ya lo hicimos en el 2004 con el evento de Miss Universo y el 2015 con el evento de la llegada del Papa. Ahora tenemos un evento deportivo en el cual obviamente ya los dos equipos llegaron el día de ayer. Todos los dispositivos han tenido un desplazamiento normal. La hinchada también ha colaborado. Los turistas e hinchas también siguen llegando por la vía aérea sobre todo y están preparando algunos eventos de orden en la ciudad para que también la ciudadanía disfrute de este evento significativo para nuestro país y sobre todo para la ciudad de Guayaquil. Hay un tema que es muy delicado y que ha antecedido, incluso veía imágenes anoche de un robo a un periodista, un intento de robo hace 2 días a una compañera de nuestro canal. ¿Cómo garantizar que no pase nada, o por lo menos que no pase mucho en estas horas y en estos días? Bueno, dentro de los puntos de influencia donde se desarrollará este evento, que son en 3 distritos principales, que es el Distrito 9 de Octubre, Distrito Modelo y Distrito Florida, ya están desplazados todos los efectivos policiales. Obviamente vimos este incidente, pero nosotros ya tenemos asegurados estos perímetros 24 horas del día con presencia policial. Coronel, buenos días. Y claro, se han sumado efectivos, ¿no? Han venido de refuerzo, 8.500 normalmente hay aquí en Guayaquil, ahora la cifra bordea los 10.000. ¿Cómo están divididos? ¿Cuántos serán destinados, por ejemplo, al estadio? Y sin que eso signifique dejar sin protección los otros lugares de la ciudad para que no se conviertan esos en el blanco de la delincuencia tampoco. Buenos días. Y obviamente dentro de este esquema de seguridad se han desplazado 1.500 policías adicionales para fortalecer las capacidades del Distrito Metropolitano de Guayaquil y con eso no afectar la capacidad que tiene esta ciudad. Estos efectivos obviamente están desplazados tanto al estadio como también al sistema del corredor turístico, comercial, hotelero. Obviamente tiene una dinámica diferente en estos días, pero propiamente el día del estadio trabajaremos con 1.350 policías en un servicio principal y con 200 policías en un preliminar. Pero van a estar dentro y fuera del estadio. ¿Por qué le pregunto también lo de fuera o quizás en los alrededores? Porque se cierra esa avenida, la avenida Barcelona, desde el viernes a las 10 de la noche y ese camino ya se convierte en peatonal. Entonces quienes vayan a presenciar el partido van a tener que caminar un buen tramo. Obviamente, dentro de la organización que hemos tenido en este significativo evento, el servicio preliminar empieza a las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Obviamente, la avenida Barcelona por primera vez se cierra para un evento como estos, entonces toda la ciudadanía debe estar enterada que va a haber una afectación al tránsito. Entonces, lo que les pedimos es que programen sus itinerarios a fin de que no afecten al evento y también no afecten a sus actividades normales. Pero quien vaya caminando por ahí no va a correr peligro, porque regreso a lo que decía Milton, ¿no? Ya alrededor del estadio en algunas ocasiones han habido robos o intentos de robos. Sí, obviamente tenemos 3 perímetros de seguridad. Vamos a tener presencia policial en los alrededores de este distrito Florida y sobre todo el distrito Portete que queda al frente. Pero ya en el sitio de influencia de la operación policial para el evento tenemos toda la avenida Barcelona cerrada con prefiltros de seguridad que estarán debidamente asegurados. Tenemos 2 filtros externos, el uno en el puente de la 17 y el otro en el redondel de Portete. Estos filtros permitirán exclusivamente ingresar a la zona de influencia de esta operación policial, exclusivamente las personas que tienen boleto. Milton. Coronel, ahora vemos que miles de hinchas que ya están y seguramente seguirán llegando en las siguientes horas, circulan, van a los sitios turísticos que están fuera de toda el área del estadio de Barcelona y de los hoteles donde se concentran los equipos. Me refiero a sitios turísticos, a restaurantes. ¿Cuál es el dispositivo para ese tipo de visitas? Bueno,
Entendemos que los sitios turísticos sobre todo están ubicados en el Distrito 9 de Octubre y Modelo. Es un trabajo que se ha articulado con varias carteras de Estado, especialmente con el Ministerio de Turismo. También se ha integrado toda la parte hotelera, comercial, con lo cual tenemos un dispositivo desplegado en todo este campo de influencia. Tenemos la presencia de... ¿Cuántos? Tenemos asignados 400 policías exclusivamente para la ruta hotelera y turística. ¿Cuántos hinchas esperan ustedes, han calculado que van a llegar finalmente? Bueno, los datos preliminares, sobre todo de los registros de aeronaves que llegarán al país, que es lo que se puede contabilizar hasta el momento, tenemos que arribarán al país 40 vuelos charter y 37 vuelos privados. Entonces, es lo que tenemos contabilizado. Por vía terrestre todavía estamos confirmando, hoy tenemos una nueva apreciación de inteligencia, a ver si hay un desplazamiento masivo de hinchas a través del sur sobre todo, ya que el trayecto de los hinchas representa 5 días de viaje sin parar desde Río de Janeiro. Entonces, pensamos que no vamos a tener por tierra un grupo mayoritario de hinchas, pero por vía aérea sí, en base a los datos que ya tenemos registrados, que serán hasta el día del evento. Hay que proteger, coronel, a esos hinchas que nos visitan, ¿no? Dar una buena imagen y tratar de disminuir el impacto de cualquier hecho delictivo que se pudiera generar. Pero ¿qué pasa con el desenvolvimiento normal de la ciudad? ¿A qué lo pregunto? Cierre de vías que se va a dar, congestionamiento vehicular en otras vías, eso se presta para que el delincuente también actúe. Ayer en la noche un robo, por ejemplo, en la avenida Juan Tanca Marengo. La estrategia para los otros sectores también, que se van a ver complicados con congestión, con tráfico, ambiente propicio para el robo, por ejemplo. Sí, obviamente dentro de las estrategias del Distrito Metropolitano de Guayaquil están enfocados a estos puntos, sobre todo donde hay mayor congestión. Se está replanteando, obviamente la ciudad sufre una dinámica diferente en base, obviamente, a los cierres de vía, a los desplazamientos de los equipos que hoy ya harán sus entrenamientos en los diferentes campos asignados. Y lo único que pedimos a la ciudadanía también es un poco de paciencia y colaboración en estos momentos, que son momentos cortos de desplazamientos de un punto a otro, donde por momentos se cierran las vías, y pedimos la colaboración total a la ciudadanía para que esto se desarrolle de la mejor manera. Ahora, hay otro día crítico que, aparte del sábado que se juega el partido y que tendrá seguramente a ríos de personas yendo al estadio Monumental y a sus alrededores, el domingo, cuando empiecen a despegar todos los vuelos y a irse las personas visitantes, ¿verdad? Sí, bueno, la policía siempre trabaja en 3 momentos importantes: el antes, el durante y el después. Bueno, en el antes hemos trabajado 5 meses en la articulación operativa con las diferentes instituciones y carteras del Estado y con la Conmebol. Estamos ya en el durante, desplegando las operaciones policiales, y la parte más importante también, obviamente, como lo dice Milton, es la parte de la salida de los hinchas. Esto también está garantizado por todo el contingente policial adicional que se ha desplegado a la zona 8. Bueno, y además cuentan con el apoyo de otras instituciones, ¿no? Me refiero también en este cerco de vigilancia, personal municipal, tienen personal también de la Agencia de Tránsito y esta vigilancia privada que se ha sumado, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, para el día del evento exclusivamente se cuenta alrededor de 800 vigilantes privados. También Fuerzas Armadas ha colaborado, está realizando los CAMEX, control de armas, municiones y explosivos en todos estos puntos. También tenemos una articulación con ellos y agradecemos su participación. Y también la ATM, que también representa un recurso significativo para toda esta operación. Bueno, que todo resulte como se lo ha previsto ya desde hace algunos meses atrás, que esa planificación de los resultados esperados. Gracias, coronel, por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a usted. Que tenga un buen día. Milton. 7:57, gracias al coronel Chugá, y vamos a terminar con una imagen en vivo del volcán Cotopaxi.